Bueno, estamos hoy a 19. Sí, Entonces empieza el 19 de marzo de 2026 en Introducción a la Astrobiología. Temas selectos de biología experimental 2. Si les informé que ya está programado para el próximo trimestre, sería temas selectos de biología experimental 3 y es el de tópicos selectos de astrobiología, exoplanetas. Exoplanetas, o sea, se va a abrir como la 3. Temas selectos de biología experimental 3. Según me informó la coordinadora de biología experimental. Pues ahí nos enfocaríamos en lo que son las propiedades que deben cumplir. Llevaríamos lo que hemos estado revisando este trimestre, en Introducción a la Astrobiología, los principios físicos, químicos y biológicos también, que deberíamos buscar en cualquier planeta que estuviera orbitando otra estrella que no sea el Sol en la galaxia. A eso les llamamos exoplanetas, para poder hipotetizar que en algunos exoplanetas, que incluso se han ya identificado desde hace 30 años al menos alrededor de otras estrellas, pudieran contar con las condiciones para que en un momento dado pudiera formarse vida, permanecer y quizá evolucionar si efectivamente en esos exoplanetas se hubiera dado el fenómeno. Podríamos afirmar que hay vida. Quizá tendríamos que remitirnos a revisar lo que sabemos de cuerpos astronómicos más cercanos a la Tierra, en los cuales podríamos hipotetizar que, con base en los datos que tenemos o contamos, físicos y químicos, que biológicos hasta el momento no, cuentan con las condiciones dentro de las cuales pudiera haberse formado vida, porque existen las condiciones físicas y químicas. Hipotetizar que si surgió vida podría haber permanecido al menos un tiempo, y si así hubiera sido, deberían haber quedado evidencias identificables de alguna manera. Habría que averiguar cómo, y quizá si se formó, permaneció, debería haber evolucionado con base en los principios no solamente físicos y químicos, sino también los biológicos que conocemos en el planeta Tierra, único planeta en el que conocemos que hay vida. ¿Sabemos cómo surgió o no? No sabemos. ¿Sabemos cómo pudo haber surgido? Sí. Partimos de la hipótesis de Oparin y Haldane, la formación de vida a partir de condiciones físicas y químicas fundamentales, básicas, mínimas, digamos ya no elementales, porque tenemos que considerar en todo caso elementos químicos, pero no los elementos sueltos, sino los compuestos químicos a partir de los cuales propusieron Oparin y Haldane hace 100 años aproximadamente que podría haberse formado la vida en la Tierra. Una vez formada la vida, esto sería la formación o origen abiótico, o sea, no de vida, porque se forma vida a partir de vida. Abiótico de vida. Una vez que se forma vida, se han
formado, producido formas de vida, pues esas deben permanecer y dadas sus propiedades físicas y químicas y lo que le ocurre a eso y tiene efecto en estos seres vivos, pues hablamos de que cambian con el tiempo, evolucionan, se transforman. Y eso sería ya no hipótesis, sino teoría de la actualmente válida con modificaciones, postulada originalmente por Darwin y Wallace. Que sería la evolución de las formas de vida, en general de la vida, de las formas de vida. Todo esto estaría dentro de la ecuación de Drake, sería la variable, o las variables serían n subíndice E, condiciones ecológicas para la formación de vida. De esa dependería, que dependería de los postulados de O'Hare y Hadley. Recordemos que el experimento la primera evidencia que apoyó esta hipótesis fue el experimento de Miller. ¿Sí? Todo el experimento de Miller y Urey, pero ya lo vimos y se los compartimos, está en el sitio. ¿Y quién es el autor? Solamente Stanley Miller. El artículo en Nature solamente cuenta con la firma de Stanley Miller. Déjenme ver si se puede ver, si está visible aquí. Creo que sí, porque luego tarde en abrir. Sí está viendo. Me parece que tengo unos cuantos archivos, entonces de aquí hay que los va jalando para desplegarlos en pantalla. Aquí está. Es para que no digan que estamos diciendo mentiras. Aquí está el artículo, ahí lo vemos en pantalla. Acá lo ven ustedes. Autor Stanley Miller. Laboratorio Jones Chemical de la Universidad de Chicago, en Chicago, Illinois. Publicado en la revista Science, volumen 117, página 528 y 529, mayo 15 de 1953. Entonces pongamos la referencia. El artículo se titula Una producción de aminoácidos bajo posibles condiciones de la tierra primitiva. Es la evidencia, vamos a ponerla aquí, no déjenme borrar primero la evidencia del origen de la vida, fue publicada por Stanley Miller. Vamos a poner nada más en el título, sería Science. No Science, es Science nada más. Science, volumen 117, páginas 528. Me faltó el año. Es Stanley Miller, ese Miller es 1953. En Science, quedó como una estrellita ahí. Si le quiero poner una sala Science, 117, páginas 528 a 529. Y las evidencias están, las evidencias presentadas en el artículo, es la cromatografía, el cromatograma. Vean lo grueso de los. Actualmente no sé, este no se daría ni siquiera como práctica de laboratorio de bioquímica.
en ninguna licenciatura. Bueno, esta es la evidencia que apoya la hipótesis planteada para el origen abiótico de la vida por Oparin y Harding hace 100 años. Les mencionaba que también tenía yo por aquí el artículo de Sagan y Salpeter, partículas, ambientes y ecologías posibles en la atmósfera joviana. Este es en The Astrophysical Journal Supplement Series, volumen 32, páginas 737 a 755, 1976. Sin matarse, por favor, por allá. ¿Qué más tenemos por acá? Ok. Decíamos que así se formaría la vida de acuerdo a esa hipótesis. Y luego tendríamos entonces de que se formarían seres vivos y cambiarían con el tiempo de acuerdo a la teoría de Darwin y Wallace. De aproximadamente 1859, la publicación del volumen de Darwin. Ese lo tengo aquí. ¿Este libro cuál es? No, mentira. Este es el de óptica. Prueba de los experimentos, la refracción. Sí, prisma, este es Newton. No, este no fue. Segundo, tenía aquí el origen de las especies. No, a lo mejor lo tengo en otro lado. Algo de menos. Bien. Pero esto está probado en la Tierra. Hay vida en la Tierra. Se formó probablemente así. No sabemos realmente cómo. Una vez formados los organismos, no sabemos cómo de las biomoléculas, que es lo que obtuvo Miller, aminoácidos, a organismos, no sabemos cómo funcionan. Pero finalmente sucedió. Hay varias hipótesis que sugieren cómo se pueden haber formado los primeros protoorganismos, los cuales habrían de hecho ya tenido un pasado por procesos explicados por la teoría de la evolución de Darwin y Wallace. O sea, la selección natural, el ambiente selecciona qué sobrevive, lo que no sobrevive se queda y pudiera llegar a dejar huellas. Les llamamos fósiles. De hecho, hablamos de los tipos de fósiles químicos, que pueden ser algunas biomoléculas que quedan en el lecho, en el sustrato, que podrían, el problema es que pueden ser consecuencia de haber sido productos del metabolismo de organismos, pero ahora sabemos que también se pueden producir de manera abiótica en diferentes cuerpos astronómicos. Se han identificado en cometas, en asteroides. Últimamente salieron las noticias que muestras que se tomaron por una sonda automática que viajó a alcanzar a encontrar un asteroide llamado Ryugu, una misión japonesa. Esa nave robótica hizo contacto con el asteroide, alcanzó a retener algunos material de la superficie del asteroide, regresó a la Tierra la sonda, aterrizó, la recuperaron los miembros de la Agencia de Exploración Espacial Japonesa, JAXA por siglas, la agencia JAXA, no, pues JAXA son siglas. JAXA, ¿sí? Se lograron recuperar las muestras que habrá tomado del asteroide la sonda. Se han analizado ya en el laboratorio y se han identificado, entre otras, las 5 bases púricas y primitivas de ácidos nucleicos, tanto ARN como ADN. ¿Eso significa que hay ADN en el asteroide? No. Hay las moléculas que en la Tierra han contribuido a la formación de seres vivos.
Y curiosamente, ese tipo de moléculas se pueden obtener de manera abiótica. Se han hecho experimentos desde hace 80 años, sí, ¿no? 83 años, ya son 83 años, sí, no, sí, 73 años. A ver, al 66 son 50 años, no son ya 60 años. Son 79, ¿no? 70 años, 70 ahí, a ver, ya no sabemos restar. A ver, 2026 de 1953, ¿cuánto da? 73 años. Me equivoqué, le sumé 10 más. 73 años. Más o menos. Somos biólogos. Bueno, no somos matemáticos. Bueno, ok. Correcto. Se han encontrado, de hecho, entonces, en otros cuerpos astronómicos, biomoléculas que se puede explicar su ubicación en ese lugar, producto de síntesis abiótica. No quiere decir que haya organismos que sean asteroides necesariamente. ¿Qué necesitaríamos encontrar? Ya no solamente fósiles químicos, sino necesitaríamos encontrar fósiles biológicos, quizá huellas de células fósiles. ¿Cuáles son las células fósiles disponibles en la Tierra? De sus cursos que han tomado de otras huellas en la carrera. Tenemos los estromatolitos. Los estromatolitos son estructuras geológicas pero de origen biológico. Se forman por la acumulación del crecimiento de colonias bacterianas. Los más antiguos conocidos, antiguos en cuanto a descubiertos, y descubiertos e identificados como tales, se encuentran en Australia, pero no es el único lugar. En México hay depósitos de estromatolitos. ¿Dónde? En el sistema lagunar en Coahuila. ¿Dónde decías? ¿Ya te escuché? ¿En Puebla? En Puebla no sabía yo dónde. Es el lado de la Chichica. Ah, ¿en la Chichica hay estromatolitos? No sé. Yo he estado en la Chichica. He ido a tomar fotografías de aves, pero no he ido a buscar estromatolitos porque no sabía que hubiera. Donde sí sé que hay es en remanentes que hay en México del mar de Tetis. ¿Dónde está eso? En Coahuila, ¿sí hay? ¿Sí? No sabía yo. Y yo he estado ahí, tengo fotografías. Bueno, diapositivas, sí, diapositivas. Las tengo en mi currículum. Tengo que buscar. Capaz que he estado viendo, no sé, ya yo. No, los que yo sé que hay, y eso no los conozco porque no he ido, espero algún día ir, a ver si puedo, es en el sistema lagunar que está en Coahuila, en la región de la laguna. ¿Cuál es? A ver, búsquenle. En Coahuila, un sistema lagunar donde hay estromatolitos. De hecho, lo han estudiado astrobiólogos de la UNAM. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Es un sistema lagunar muy interesante que está amenazado por actividades humanas. Ya les di muchas pistas. ¿Cuál es? Cuatro Ciénegas. Ahí hay estromatolitos. Y lo sabemos porque además hay bacterias vivas descendientes de arqueobacterias.
es decir, de las bacterias más antiguas, que son un grupo, un clado, ¿sí? Que son las arcaea, son de las bacterias más antiguas que hay en la Tierra. ¿Cómo pasamos de biomoléculas a bacterias tipo arcaea? No sabemos. Entonces hay mucho trabajo por hacer ahí. Podrían quizás pudiera hacer su proyecto terminal, su proyecto de investigación en esa línea. Bueno, pero estamos pensando en vida no en la Tierra, sino además de en la Tierra. Conocemos, así como hemos revisado los principios físicos que dan lugar a cuerpos astronómicos ecológicamente viables, pues si hay las condiciones adecuadas, pues tendremos que considerar la otra variable, que sería la variable F subíndice L, donde surge la vida. Bueno, ya está. Aquí no hay vida, aquí son simplemente biomoléculas, ¿no? Tendremos que pasar acá. Organismos cambiando a lo largo del tiempo. Que va a dar lugar posteriormente a qué? A F subíndice I. Y ahí ya tendríamos que pasar ya no a los postulados o las hipótesis de Darwin y Wallace, que ya no es hipótesis, aquí estamos hablando de teoría evolutiva. Esto va a dar lugar más adelante, no sabemos cómo, a la teoría celular. Sabemos que todos los seres están formados por células, pero no sabemos cómo se forman esas células. Ha habido experimentos en los cuales se obtienen estructuras similares a células. Le llamamos liposomas. Los liposomas son corpúsculos que podemos producir muy fácilmente en el laboratorio, fácilmente entre comillas, necesitamos ciertas condiciones y no son baratas, en las cuales en una emulsión de fosfolípidos le metemos cierto tipo de energía, como puede ser energía ultrasónica, y se producen vesículas formadas por bicapas de fosfolípidos. O sea, hacemos suspensiones de fosfolípidos en agua, aplicamos energía ultrasónica, o sea, vibraciones acústicas de alta frecuencia, y se forman vesículas, como si fueran membranas celulares, bicapas lipídicas. Incluso a veces se producen multicapas, que en medio encierran agua. Y de hecho, si en ese medio líquido, acuoso, agua, le ponemos electrolitos, le ponemos cloruro de sodio, cloruro de potasio, y le ponemos los fosfolípidos, y aplicamos energía ultrasónica, vibraciones de alta frecuencia, se van a formar esas vesículas, esos corpúsculos a los que les digo que le llamamos, eso me fue el nombre otra vez, liposomas, y en el interior del liposoma del cuerpo lípido se queda atrapada agua con electrolitos. Y existe la posibilidad estadística de que queden concentraciones diferentes de los electrolitos que pusimos entre el interior del liposoma y el exterior. Se estarían generando entonces gradientes electroquímicos que podrían dar lugar al flujo de iones a favor del gradiente eléctrico y químico hacia el interior o hacia el exterior de la membrana lipídica, empujados simplemente por la diferencia de concentraciones y de diferencias de potencial eléctrico. Ya se parece más al metabolismo de hecho energético, que es el que empuja a que se formen ya en células pues otros compuestos químicos que se forman relativamente fácil. Ahí no es a través de energía acústica de alta frecuencia, sino a través de energía eléctrica, que es el experimento que hizo Miller en el 53. Ahora, por otro lado, sabemos, de acuerdo al modelo de Laplace, cómo se forman los sistemas
planetarios. Y hemos encontrado evidencias de que en otras estrellas se forman, se han podido obtener imágenes telescópicas de nubes planetarias con forma de dona alrededor de estrellas. O sea, en esas nubes de material debe estarse formando planetas. Y ya se han identificado algunas en las que efectivamente hay cuerpos aparentemente sólidos orbitando las estrellas, embebidos en esas nubes planetarias. Entonces, esto está confirmado. La hipótesis de la playa no es hipótesis, es teoría. Así se forman los sistemas planetarios. En los sistemas planetarios se han identificado diferentes compuestos químicos como agua. Entonces podrían estarse formando cuerpos planetarios con superficie sólida, con agua líquida, si cuentan con la atmósfera que produzca presiones para que entonces el agua no se sublime, sino que se condense, formando cuerpos líquidos. Y ya hay datos que sugieren que existen este tipo de planetas con superficie rocosa, orbitando otras estrellas y que presentan agua probablemente líquida. Le llamamos planetas tipo Tierra. Pero en el sistema solar no solamente hay planetas tipo Tierra, siendo la Tierra el planeta, es decir, con superficie rocosa, con corteza rocosa. Conocemos al menos 4 en el sistema solar. ¿Cuáles son? En el sistema solar conocemos 4 planetas rocosos. ¿Cuáles son? Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. De estos 3 están en la zona habitable. De estos 3 que están en la zona habitable, en uno hemos encontrado agua líquida, H2O, subíndice L. Hay uno en el que no hay evidencia de que haya agua líquida, Venus, tacha. Es más, no hemos encontrado agua como tal, de manera significativa, no. Hay otro en el que sí hemos encontrado ya agua. ¿Cuál es? Marte. Pero dijimos que el agua que está comprobada que existe se ha observado en 2 fases de agregación: sólida y de vapor. Marte. Ya dijimos que en Marte el problema es que la atmósfera, vamos a poner la atmósfera es 0.01 la atmósfera terrestre. ¿Sí? 0.0 atmósferas, vamos a ponerlo al revés, como unidades. La presión atmosférica es de 0.01 atmósferas, lo que hace difícil que encontremos agua líquida. Pero esta es la atmósfera actual. ¿Cómo es Marte? ¿Cómo es Marte? Bueno, Marte es el 4º planeta del sistema solar desde el Sol. Eso está en el artículo que les compartí en el CIPI, que se titula Marte, todo lo que usted debe saber. Todo tenía que preguntar, no, eso no. Ese es el título de un libro que luego se convirtió en título de una película hace un buen rato. Todo lo que usted necesita saber sobre Marte acerca del planeta rojo. Así llama el artículo. Mars, everything you need to know about a red planet. Marte, todo lo que usted necesita saber acerca del planeta rojo. ¿Por qué el planeta rojo? Cuando uno ve la estrella de la Tierra, se ve rojiza. Y era una estrella errante para los antiguos, entonces de ahí viene la palabra planeta, astares planetes, una estrella roja.
Y es por eso que le llamamos el planeta rojo. Y cuando lo vemos a través de un telescopio se ve rojizo, efectivamente. ¿Por qué se ve rojizo? ¿Por qué se ve rojizo? Otro sitio que les compartí en el CIPI es el sitio, un sitio de la NASA que es science, la dirección es science.nasa.gov y algo más. Y alcanzan a ver más o menos algo así, ¿no? Si le entraron al sitio. ¿Sí? Y si le dice aquí, hechos marcianos o hechos de Marte. Hechos sobre Marte más bien, no hechos de Marte. De Marte estará hecho Marvin. Ahora no traje Marvin, el marciano. No traje Marte. También dice aquí, en español, Marte. Ya está todo borroso porque ya tiene algunos años. Dice México hacia Marte. Fue un evento que hubo hace algunos años. Ya no me acuerdo cuándo fue, ya se borró el año, entonces, pero. Dice Mars Facts. Marte, el cuarto planeta desde el Sol, es polvoso, frío, desierto, un mundo desierto con una muy delgada atmósfera. A very thin atmosphere, dice aquí. Este planeta dinámico tiene estaciones. Tasqueña, Pino Suárez, Zócalo, no, esos son del metro, ese es de México. Tiene estaciones, se refiere a cambios estacionales. Por cierto, hoy es 19 de marzo, no sé si mañana sea el equinoccio. El 21, ¿no? Es que varía, Ah, bueno, sí. no sé, este año no he revisado. Pero nos comenta que se puede ver, o sea, bueno, en las pirámides se observa días antes y días después, ¿no? Sí, se ve a lo largo, porque de hecho, y alguien publicó hoy, en uno de mis cuates publicó en Facebook una nota donde decía que el castillo de Chichén Itzá no marca el equinoccio. Porque se puede ver durante todo un mes. Y no marca el equinoccio de primavera solamente en todo caso. Porque lo mismo que se ve del descenso del Kukulcán el 21 de marzo, lo pueden ver el día 20 con menos gente, o el día 19, o incluso el día 22. Se ve un poco más la sombra, se ve un poco menos la sombra, varía un poco a lo largo del mes de marzo, y los primeros días de abril todavía. Y se vuelve a ver igual, lo mismo, en septiembre, alrededor del 20 de septiembre. Mes y día, no recuerdo si es el 21, que ocurre el equinoccio de otoño. Ya lo que tenemos es el paso de las estaciones del invierno a la primavera, alrededor del 19, 20, 21 de marzo, y del verano al otoño, del verano al otoño, en septiembre. Marte ya vimos que presenta estos cambios estacionales debido a la inclinación de su eje de rotación, que es muy parecido al ángulo de rotación de la Tierra. Si buscamos el dato, por aquí debo tener yo mi tabla como archivo de imagen, porque ya no está disponible en el sitio web del Centro Goddard de la NASA, así ya lo reventaron. En cambio, este sitio sí lo podemos entrar, el Science, el de Marte. Déjenme, por aquí lo debo tener. Por aquí debo tener mi tabla de datos de Marte. Si no, busquen la suya. No, lo que me encontré fue un marciano. Lo dibujé yo. Estaba yo en la prepa cuando lo dibujé. 1.9. La inclinación. No orbital, sí. Sino el eje de rotación. Son como 24 grados, 25. Aquí tenemos el marciano, ¿verdad? 25 grados. No me encuentro. Sigo necio buscándolo. Lo que encontré fue. Encontré la ecuación de Drake. Ya me fui muy atrás.
mí me encontré esto, lo guardé. Es una presentación que hice de uno de los horrores que tenían los libros de texto gratuitos de la CEP de 1990, de 2009. Sí, se los comenté, ¿no? No se los comenté. Resulta que cuando llegó el gobierno de Calderón, dije, vamos a hacer otra reforma educativa. Ya el gobierno de Fox había hecho una reforma que fue la que modificó el plan de estudios de la secundaria, de 9 cursos de ciencias en la secundaria, 3 de física, 3 de química, 3 de biología, lo redujeron a, creo que lo que deben haber estudiado ustedes. ¿En qué año estuvieron en la secundaria? 2012. 2012 ya te tocó. No, en la primaria, pero en la secundaria, sí fue en la secundaria. Porque lo redujeron nada más a 3 años de ciencias. Sí, era Biología en primero, física en segundo. Por cierto, se llamaba oficialmente era ciencias con énfasis en biología, primero. Ciencias con énfasis en física, segundo. Y ciencia con énfasis en química, tercero. Eso fue de 2000 a 2006 y entró en vigor en 2006. En 2007 llega el nuevo gobierno, el de Calderón, hacen una reforma a la primaria, modifican los libros de texto gratuitos y en la lección 1, página 11 del libro de sexto de primaria, dice, publicaron la foto del Big Bang. ¿Quién la tomó? Era esta, estaba en la página 11 del libro de sexto de primaria de ciencias naturales. No, yo conocía esa foto, no porque yo haya tomado la foto del Big Bang, no soy tan viejo. Esta foto en realidad era la nebulosa del Cangrejo. Era una foto que entonces uno encontraba en internet, 2009, publicada por la NASA de la nebulosa del Cangrejo. ¿Sí? Ya, si la buscan actualmente no la encuentran. La he buscado y ya no la encuentro. Pero esta foto era una foto muy conocida por quienes nos gustaban este tipo de temas entonces. Pues la publicaron ahí como el Big Bang. El Big Bang o gran explosión, teoría que explica el origen del universo. No. O sea, esto es una mentira. Y así lo publiqué, y bueno, no. Así se lo hice saber al secretario de Educación de la SEP y al subsecretario de Educación Básica, que era el yerno del Bester Gordillo. Se apellidaba González Sánchez, no me acuerdo su nombre, pero se apellidaba González Sánchez. Se apellida González Sánchez, el cuate este. Y lo que hicimos un reporte en el que yo puse algunas estrellas gigantes explotan después de haber cumplido su ciclo de existencia. Los astrónomos han podido detectar este tipo de estrellas y se sabe que de ellas provienen las sustancias que forman planetas como el nuestro. ¿Sí? Y lo que se ve en la imagen es la nebulosa del Cangrejo, restos de una supernova. Nos mandó a volar porque éramos varios, estamos trabajando en eso. Y otra cosa que publicaron también en aquella ocasión fue: la Unión Astronómica Internacional dejó de clasificar a Plutón como planeta, esto lo hemos mencionado, y lo incluyó en la categoría de plutoides, que son aquellos cuerpos pequeños más lejanos que Neptuno, con órbitas inclinadas, a diferencia de las demás que son elípticas. O sea, esto decía en la lección 1, página 15 del libro de sexto de primaria de la SEP, el libro de texto gratuito. O sea, los plutoides son aquellos cuerpos pequeños más lejanos que Neptuno, con órbitas inclinadas, a diferencia de las demás que son elípticas. Este libro le tocó a una sobrina, por ejemplo, y decía eso. No, ya vimos que todas las órbitas de todos los planetas son elípticas. Y las de los asteroides, de algunos cometas, otros tienen órbitas parabólicas y otros hiperbólicas, pero esos se van en el sistema solar, porque la elipse es una curva abierta, no es una curva cerrada. La elipse, la parábola. Algunas órbitas de cometas se han detectado que se han medido y son parabólicas. ¿Qué significa? Que ese cometa le dice adiós al sistema solar.
sale del sistema solar y puede llegar a otro sistema estelar. ¿Qué es lo que pasó últimamente con esas que decían que era una nave extraterrestre? Y ese. Y ya no me acuerdo qué antes. Bueno, ese en particular se identificó que su órbita es hiperbólica, no parabólica. Quiere decir que viene de algún otro lugar, de algún otro sistema planetario, no del sistema solar. Bueno, pero todos los cuerpos astronómicos que orbitan alrededor de estrellas, sus órbitas son elípticas, no. Esto era un error. ¿Sí? Y también lo pusimos en el reporte que le entregamos al subsecretario de Educación, al yerno de Bester, y al secretario de Educación. Ya en ese momento se murió después de cáncer, por cáncer. Se me fue el apellido. La primera secretaria de Educación de Calderón fue Josefina Vázquez Mota. Ernesto Lujambio, ya me acuerdo. Ernesto Lujambio fue el segundo secretario de Educación en el gobierno de Calderón, y el tercero fue el doctor Pildorita. Había sido secretario de Salud el doctor Córdoba Montoya, y como Ernesto Lujambio ya estaba muy enfermo, le dieron licencia como secretario de Educación, lo reemplazaron por el doctor Pildorita. Córdoba Montoya. Es que no era doctor, era médico. No tenía doctorado, era licenciado en medicina. No tenía estudios de doctorado, no tenía grado de doctorado, entonces cuando nos enteramos le dijimos que era el doctor Pildorita. Bien. Bueno, el caso es que entregamos un reporte en el que decíamos: la Unión Astronómica Internacional define planetas enanos a objetos como Ceres, Plutón, Caronte y V313. Ese no tiene nombre, nada más tiene clasificación. Boletín de la Sociedad Mexicana de Física, volumen 3, número 3, 2006. No, página 3 de 2006. La inclinación del plano de las órbitas de todos los planetas varía respecto a la Tierra, hemos hablado de eso, es un parámetro físico. Y el de Plutón es de 17.2 grados, ¿no? ¿Sí? En la tablita. La inclinación de Plutón. 17.1.2 por ahí. 17 grados. De Mercurio, 7 grados. Lo pusimos en el reporte. Todas las órbitas son elípticas. La de Plutón es tan elíptica que tiene una excentricidad de 0.24, ¿no? Que a veces su distancia del Sol es menor que la de Neptuno. Y pusimos también como ejemplo la de Mercurio, la elipticidad de Mercurio es 0.2. Esto incluso el dato lo tomé en esa ocasión de un autor, David Williams, de la NASA, del Centro Goddard de Vuelos Espaciales. El Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA. Pusimos la referencia y aún así nos mandaron a volar. No nos hicieron caso. Papas. Tenía este tipo de errores ese libro. Bueno, ya tenemos los datos. Entonces, regresando a los planetas rocosos, tenemos entonces 4 planetas rocosos. Mercurio no tiene ni atmósfera, no tiene agua. Venus tiene un exceso de atmósfera y no tiene agua. ¿Sí? Entonces nos quedan la Tierra y Marte. ¿Cómo fue Marte? ¿Fue siempre igual? Bueno, de lo que encontramos ahí, no está por acá. Marte dice que decíamos entonces que tiene estaciones debido a la inclinación del eje polar y presenta casquetes polares. Entonces, Marte presenta, vamos a quedarnos con Marte, tiene una inclinación de, decíamos, ¿cuánto? ¿Dijiste? Inclinación de 20 ¿cuántos grados? 24 grados. Esto da lugar a que presente estaciones. Debe presentar equinoccios, debe presentar solsticios y cambios estacionales. Presenta también entonces
casquetes polares. Presenta casquetes donde lo que hay es agua sólida, pero también hay principalmente CO2, sólido. El agua fue confirmada por la misión Phoenix. Ya la mencionamos en una sesión anterior, ¿se acuerdan? Mencionamos la misión Phoenix. Y el hecho de que tenga atmósfera, la atmósfera, esta se ha demostrado porque también entonces presenta patrones climáticos. Como clima, el clima entonces también debe ser variante debido a que hay estaciones debido a la inclinación del eje polar. Ahora, pregunta, ¿habrá clima en Venus? Sí, porque tiene atmósfera. La atmósfera en Venus es de 90 atmósferas. Recibe radiación solar, está en la zona habitable y entonces también debe haber clima. Pero no hay estaciones. ¿Por qué no hay estaciones? ¿Cuál es el ángulo de inclinación del eje polar de Júpiter? No más por curiosidad Júpiter, pero nos interesa Venus. ¿De Venus cuál es? De Venus 177. ¿El ángulo? Sí. 177 grados. ¿Eso qué significa? Que está casi abajo. No, serían 90 grados. A ver, no sé si es Urano o Neptuno. Urano es de 97. 97 grados. O sea, Urano va rodando sobre el plano orbital de la Tierra. Sí, sobre el plano orbital de la Tierra. El plano orbital de la Tierra es 0 grados. En el plano orbital de la Tierra, el eje polar de la Tierra está inclinado 23 grados, 23.5. El de Marte 24, o sea, son casi iguales, por eso la Tierra y Marte presentan estaciones. Están así. ¿Okay? Si el plano orbital es de la Tierra orbita con su eje de rotación inclinado 23 grados. El de Marte casi igual. El de Neptuno dijimos Neptuno. Sí. El de Neptuno es de 90 grados. ¿Cómo está? No, dice Urano, me equivoqué, Urano. Siempre me hago bolas con esos dos. Son muy parecidos. Y no son ni intereses biológicos, no me importa, ya nos separaron la luz. Una vez más. Entonces el de Neptuno. Urano. Y sí, Urano. Necio el señor. Urano. El de Urano está. A ver, ¿esto cuántos grados sería si estuviera un planeta con esta inclinación polar? Eso sería que 90. No, 0. 0. Porque la inclinación es del eje polar. Serían 0 grados respecto al eje polar. El de la Tierra está inclinado 23 grados. El de Marte 24. El de Urano, ¿sí? ¿Me lo dije bien ahora? Sí, 97. Es más, un poquito más. Está así. No 90, 97. Sí. El de Venus, 157. Casi de cabeza. casi 180. Si redondeamos son 180. ¿Eso qué significa? A ver, si son 0 grados, el polo norte estaría en donde está la tapa negra del pulmón. El polo sur en el extremo blanco.
En la Tierra el polo norte está un poco inclinado y el sur hacia el otro lado. En Marte igual. En Urano está hacia un lado y por eso Urano va orbitando el Sol como si fuera una pelota rodando. Casi, prácticamente, porque es casi de 90 grados, un poquito más. Su polo norte estaría, vamos a decir, sobre el plano de la eclíptica, que es el plano orbital, la eclíptica. El de Venus, ¿hacia dónde apunta el polo norte de Venus? Hacia el sur del terrestre o el sur del sistema solar, de acuerdo al plano orbital de la Tierra, que es el plano de la eclíptica. Como los que estamos definiendo eso somos los terrícolas que vimos en la Tierra, entonces todo es en función de la Tierra, es el parámetro, es el punto de referencia, es el sistema de referencia. Entonces, Venus está de cabeza respecto a la Tierra. Ahora, todos los planetas, bueno, vamos a decir, la Tierra ¿cómo rota? A ver, este es el norte, este es el sur. ¿Hacia dónde está el este? Hacia la derecha. El oeste, hacia la izquierda. ¿Por dónde sale el sol? ¿Por dónde vemos el sol? Por el este, vamos a decir más. El sol estaría acá. Yo soy el sol. Porque había en Francia era el rey sol, ¿no? Luis XV. Por Luis XVI, no, Luis XVI. Se decía que era el rey sol. Entonces, si el sol está aquí, ilumina la Tierra y el sol sale por el este, ¿hacia dónde rota la Tierra? Hacia el este. Hacia el este. Por eso vemos el sol ocultarse por el oeste. En Marte se ve igual. En Urano, pues, si vives en el sur no lo ves. Si vives en el norte sí lo ves. O sea, el hemisferio norte de Urano está perennemente iluminado de día y el hemisferio sur está sumergido en la noche. ¿Podría formarse vida en Urano? Y si se formara vida, ¿dónde se encontraría? Solamente en el hemisferio norte. Si es que la vida depende de la energía radiante del Sol, que es a lo que llegamos la última clase. Por eso es que, desde este punto de vista, que revisamos la clase anterior, con los modelos que conocemos, la vida debía haberse formado en la superficie de la Tierra y de ahí haberse movido a otros nichos, a explotar otros entornos. Y a través de la selección natural habrían sobrevivido los organismos con las características producto de mutaciones. Eso lo explicaría la teoría genética de Mendel, posterior a la de Darwin y Wallace cronológicamente. 1859, Darwin. 1864, Mendel, teoría genética, mutaciones, los organismos con las características que les permitieron sobrevivir, no que se adaptaron. El concepto de adaptación es un concepto lamarckiano que permanece como vocablo fósil en el lenguaje de la biología moderna. Porque ¿qué es formalmente la adaptación? No, cambias para funcionar. Habla hasta de una especie de intencionalidad, lo que requeriría la existencia de un cierto nivel de conciencia. Los humanos somos conscientes. Bueno, a veces no parece mucho, ¿verdad? Habría que ponerlo aquí como otra variable de F sub índice I, F sub índice C, pero de conscientes.
no de civilización. Entonces buscas cambiar para poder mantenerte. Esa sería la adaptación. De hecho lo hacemos los humanos cuando nos cubrimos para protegernos de factores ambientales. No tenemos pelo y yo menos, soy lampiño. Bueno, aquí abajo no soy calvo, soy lampiño. Hay algunos que son calvos y no son lampiños. Allá cada quien según sus mutaciones. Pero no tenemos vello epidérmico en el resto del cuerpo. Tenemos un vello vestigial. A diferencia de mi perro Malamut, que tiene 2 o 3 capas de pelo, que le permiten conservar calor, no perderlo fácilmente cuando la temperatura es baja. Por eso esa es una raza de perro ártico. Está adaptado a temperatura, no está adaptado. Evolucionó por selección natural. Sus ancestros sobrevivieron en esos climas árticos porque tenían mucho pelo. ¿Cómo es la raza más antigua de perro de esta región? El Xoloscuintle. Tapelón, tiene vello vestigial. El Chihuahua tiene pelo muy corto. No llega al nivel de vestigial como el del Xoloscuintle, pero sí tiene pelo muy corto. No necesita la gran capa para aislarse térmicamente. Al contrario, te llevas un Chihuahua, un Xoloscuintle a Alaska o a Siberia y ahí sí les tienes que poner suéter como lo hacen en México. He visto gente que lleva su husky o su Alaska con suéter. Los quieren matar de golpe de calor. Entonces, en el ambiente ártico, sea en Siberia o en Alaska, pues la gente que vivía ahí seleccionó algunos lobos a que pudieran convivir con ellos. Los lobos eran peludos, muy peludos. Se acostumbraron a vivir con los humanos y entonces de esos descienden los Alaskan Malamut. Y los que vivían en la zona asiática de esa región, en Siberia, pues los que descienden de ahí son los Siberian Husky. La diferencia es en el tamaño, un poco en el carácter y en el tipo de trabajo que llevan a cabo. El Husky es más rápido, es más veloz cuando corre que el Alaska. El Alaska es más grande, tiene mayor capacidad de carga, de arrastre, cargas más grandes. Ambos se usan para jalar trineos, pero mientras que el Alaska puede jalar más a menor velocidad, el Husky puede quizá jalar menos, pero a mayor velocidad. Finalmente los dos fueron seleccionados de los lobos para llevar a cabo tareas de trabajo, de ayudar a cargar las cosas a los humanos. Los humanos los seleccionaron, los lobos los adaptaron. Escogieron los lobos que se acostumbraron a vivir con ellos, le daban las sobras de comida quizá. Y bueno, a mi perro no le doy sobras de comida, él me pide plato exclusivo. Bueno, puede que hayan adaptado su carácter con los que les daban alimento, ¿no? A ver, los humanos siempre hemos sido muy sucios. Si no, los arqueólogos no tendrían chamba. El otro día le decía yo a un amigo a través de Facebook, es que los arqueólogos son como pepenadores del pasado. Porque compartió un artículo que decía que los arqueólogos revisaban los desechos que dejaban las civilizaciones en el pasado. Y dices que son pepenadores los arqueólogos. Pero arqueólogos de cosas antiguas, no, pepenadores de cosas antiguas. Que los desechos que dejaban las sociedades humanas en sus ciudades o alrededor, en sus asentamientos. Entonces, fuéramos cazadores o recolectores, comiéramos los alimentos crudos o cocidos, pues dejábamos la carne, tiradas por ahí el hueso y un lobo que de ir a cazar, a ir a comer
Los perros son carroñeros. Los lobos son carroñeros. Cazan en manada. Pero en solitario son carroñeros. Pues sí, es más fácil cazar en bola que solito. Entonces, quizá había lobos que iban siguiendo a los humanos y se iban comiendo los restos de lo que dejaban los humanos. Quizá algunos se acercaban más y no atacaban a los humanos. Se dio una convivencia, una colaboración y ahora les llamamos perros. En el caso de los gatos fue al revés. Los gatos nos domesticaban a nosotros. Más o menos. En fin. Pero estos son aparentemente los mecanismos por los cuales nosotros formamos a los perros, a las diferentes razas, para diferentes tareas. ¿Bien? Finalmente llevamos a cabo una evolución por selección artificial. La hicimos los humanos en condiciones no de ese tipo, pues de la naturaleza. Los organismos nacen con variantes, que fue lo que observó Mendel, y algunos organismos que tienen variantes pues, sobreviven preferentemente sobre otros porque aprovechan mejor los recursos del ambiente. Así funciona la evolución. Los que sobreviven se reproducen y sus progenies son parecidos a ellos. Están adaptados, no es adaptación, han sobrevivido al ser seleccionados de manera natural, no voluntaria, por el ambiente. De ahí que el nombre que le dio Darwin fue por selección natural. Sobre la lucha, sobre el origen de las especies por medio de la selección natural en la lucha por la supervivencia, es el título completo del libro. El origen de las especies, sí, es un pedacito. El origen de las especies, no. En cambio sería on the origin of species, o sea, sobre el origen de las especies por medio de la selección natural en la búsqueda de la supervivencia. For the struggle of life, termina el título del libro. Bueno, por ahí lo tengo también en papel. Bueno, entonces, ¿cuáles son las condiciones? Inicialmente dependerían de dónde se encuentra el planeta, el cuerpo astronómico, cómo le llega la radiación solar, si tiene o no agua líquida, si tiene o no atmósfera, cuáles son los gases de la atmósfera, si la composición química permite que se dé la formación de moléculas, habrá la materia prima para formar seres vivos, y los que se formen sobrevivirán dependiendo de las condiciones mismas ambientales. Ahora, si el planeta presenta, o el cuerpo astronómico presenta 0 grados de desviación o de inclinación del eje polar, pues las condiciones no cambiarán más que del día a la noche. Pero no habrá cambios estacionales. Siempre estará orbitando a la estrella, variando las condiciones de temperatura, no de presión, sino de temperatura, dependiendo de la latitud en el cuerpo astronómico. Más al norte, menor radiación; más al sur, menor radiación. En la zona intertropical o alrededor del ecuador, la radiación es máxima, es constante. ¿Es posible que en un cuerpo que tenga 0 grados de inclinación de eje de rotación pudiera formarse vida si hay estas condiciones? Sí. Permanecer, también. Evolucionar, ser seleccionados. Al ser muy constantes las condiciones físicas de radiación solar, por ejemplo, por tener un eje de rotación de 0 grados, pues no hay grandes cambios, nada más lo que tarde el periodo de rotación, y por lo tanto el tiempo que esté recibiendo la radiación en el día y el tiempo que esté emitiendo el cuerpo calor hacia el espacio, dependiendo de la revolución de la atmósfera, en la noche, cuando baja la temperatura. Y quizá habría una diversidad biológica dependiente solamente de la latitud. Habrá xoloscuintlas en el Ecuador y Alaskas en el norte y en el sur. Pero con poca presión en cuanto a cambios ambientales. Como que
los cambios ambientales son los que presionan a la selección para que sobrevivan los que cuentan con las mutaciones adecuadas para poder explotar los recursos del entorno. Ahora, no tenemos ningún planeta de los que existen ahorita en el sistema solar que tenga 0 grados en el eje de rotación polar. No, ¿verdad? Tenemos de 23, de 24, de casi 90, 97. Por eso les preguntaba yo hace rato, en Urano podría, dadas las condiciones, aunque está muy lejos, recibe radiación solar. La temperatura en lo que influye, la temperatura, aquí pusimos presión, pero hablando de temperatura, dijimos que la temperatura es en la Tierra ahorita es de 16.5 grados Celsius. No, en la Tierra, en Marte es de ¿cuánto? ¿Menos 60 y cuánto? 65. Ahí tienen el dato. Sí, estoy buscando. Menos 65 grados Celsius. En el caso de la Tierra es 16.5 grados Celsius. 65. ¿Menos 65? Sí me acordé bien. Oh, bien. Pero esta sería la promedio. Necesitaríamos conocer las variaciones de temperatura, dado que Marte y como la Tierra presentan estaciones. ¿Qué implican las estaciones? Pues que hay periodos largos de tiempo en los cuales en un hemisferio baja la temperatura, en el otro aumenta, y cuando está 180 grados en la traslación alrededor de la estrella, en el otro lado de la traslación, pues los hemisferios estarán invertidos en cuanto a la cantidad de radiación que reciben de la estrella. Será verano en el otro en el hemisferio opuesto y verano en invierno en el hemisferio opuesto donde antes era el invierno. Donde era invierno ahora es verano, donde es verano, o donde era verano ahora es invierno. Y esos cambios en temperatura son presión evolutiva. Ahora, dijimos Venus, ¿sí? El eje de inclinación es de, decíamos, de 170 y qué? 7 grados. O sea, bueno, sería casi equivalente a que fuera de 0 grados. 180 equivale a que son 90 en cuanto a la radiación solar que recibe. Muy constante, mucha en el ecuador, muy constante y poca en los polos. La diferencia es que, ¿por dónde sale el sol? Por el oeste, porque está de cabeza. Obviamente, si hubiera venusinos, ni cuenta se darían, ¿no? Yo cuando era niño decían, es que en China, que está al otro lado del planeta, los chinos están de cabeza. Una imagen muy infantilizada de cómo es la Tierra. Si no estamos arriba de la Tierra, sí. Si estuviéramos arriba de la Tierra, estaríamos en el Polo Norte. O en el Círculo Polar, vamos a decir. No. Es que arriba y abajo, cuando a los que vivimos en la Tierra, no es arriba y abajo. Es hacia el centro de la Tierra o hacia el espacio exterior. No importa dónde estemos parados. ¿Cuál es nuestra latitud? Déjame ver porque puse a cargar mi celular un rato porque andaba bajo la pila. Estamos en la Ciudad de México. Ahí. Estamos en, déjenme le busco aquí, en mi brújula, además de la brújula me da la ubicación. Iztapalapa, Ciudad de México, 19 grados, 21 minutos, 41 segundos, norte. Y 99 grados, 4 minutos, 20 segundos, oeste. Ese es lo que me está marcando aquí. O sea, estamos a 19 grados hacia el norte desde el... No, déjenme ver, 19 grados hacia el... Sí, hacia el norte. Del Ecuador, 19 grados hacia el norte.
Déjame buscar una referencia para ubicarme y no estar yo interpretando de manera tonta las cosas. Debo tener por aquí, espero no haberla borrado, la ubicación en... Ay, no creo que sí la borré. Sí, porque esto es en Amecameca, está muy cerca de aquí. Amecameca. Ah, no, aquí la tengo. Sí. Tengo aquí uno que está en el norte de Veracruz. El norte de Veracruz, cerca de la frontera con Tamaulipas. El lugar se llama La Alborada. Y está a 22 grados 4 minutos. O sea, más al norte son más grados. Entonces, la latitud es del Ecuador hacia el norte y hacia el sur. La longitud es del meridiano cero, que es el que se encuentra pasa por la calle de Greenwich en la ciudad de Londres, en Inglaterra, que serían los 0 grados. Pero aquí lo que nos importa es la latitud. Entonces estamos a cuánto dijimos, a 19 grados, ¿no? 19 grados aproximadamente. 19 grados hacia el norte. Bueno, ¿dónde está? Nuestros pies apuntan hacia el centro de la Tierra. Y llegarían al centro de la Tierra a 19 grados de inclinación sobre el Ecuador. ¿Y cuál sería el lugar opuesto a nuestra cabeza? ¿Dónde está sobre la Tierra? ¿Cómo? Sí. Si nos paramos a 19 grados, ¿sí? 19 grados son tantos minutos que estamos en Iztapalapa, además, estamos en Iztapalapa. Estamos a 19 grados hacia el norte desde el centro de la Tierra. ¿Hacia dónde se proyectan nuestros pies? Hacia el centro de la Tierra, pues hasta el centro de la Tierra. Pero si atravesamos el centro de la Tierra, ¿por dónde saldría? Si lanzáramos un rayo láser, ¿por dónde saldría en la Tierra? ¿En qué lugar del planeta? China. En China. Es lo que nos decían cuando estábamos niños a nosotros. No, porque China también está en el hemisferio norte. Y es más, está más al norte que México. Entonces era mentira infantil que nos contaron cuando éramos niños. ¿Hacia dónde apunta? Debe apuntar hacia el sur, algún lugar en el hemisferio sur. Busquen en su dispositivo las mismas coordenadas, 19 grados. ¿Cuántos minutos? 21 minutos, pero busquen sur. 19 grados, 20 minutos y cuántos segundos, pero sur. 19 grados, 41 segundos. Sur. Necesitaríamos también las coordenadas, pero estamos a 99 grados, 4 minutos, 20 segundos oeste. Pónganle este. 99 grados, 4 minutos, 20 segundos este. Entonces, a ver, las coordenadas son 19 grados, 21 minutos, 41 segundos sur. 99 grados, 4 minutos, 20 segundos este. ¿Dónde es eso? ¿Ya lo encontraron? No. ¿No sale? Está difícil. Bueno, vamos a seguir porque si no se nos va a pasar el tiempo. A reserva de que yo esté equivocado. ¿Lo había dicho este? Este. Sí, se lo he puesto.
O sea, los 99 norte tienen que ser 99 sur. Y los, ¿cuánto dije? Los oeste tienen que ser este. Los 19 norte, 19, 21 norte tienen que ser 19, 21 sur. Y los 99, 4 oeste tienen que ser 99, 4 este. O sea, a mí me dice que el Océano Índico, una zona remota del Océano Índico. Debe ser una zona en el Océano Índico cerca de Australia. Digamos que le llamamos a eso las antípodas, o sea, el punto opuesto a nuestros pies. O la antípoda. La antípoda a nosotros aquí en la zona del Océano de México sería la región occidental de Australia. La costa occidental de Australia es el Océano Índico. Por ahí más o menos. Búsquenlo después en casa. Ok. Quiere decir que las condiciones de esa región tendrían que ser climáticamente similares a las de Iztapalapa, salvo que ¿cuál es la diferencia? Y bueno, ya no es Iztapalapa, no hacen la pasión de Cristo en Semana Santa. No, aquí estamos en tierra firme, es zona continental, allá sería probablemente océano, tal vez habría una isla por ahí. Tenemos que considerar también la altura sobre la superficie del cuerpo planetario, del cuerpo astronómico. En la Tierra le llamamos la altura sobre el nivel del mar. Porque al aumentar la altura disminuye la presión atmosférica. Sí, al disminuir la altura, cuando nos acercamos a la superficie de cualquier planeta que tenga atmósfera, en la superficie donde se juntan la atmósfera y la superficie del planeta, sea líquida o sólida, ahí va a ser la presión atmosférica máxima. Y conforme nos alejamos del centro del planeta y por lo tanto de la superficie del planeta, atravesando la atmósfera hacia el espacio exterior, disminuye la presión atmosférica porque la fuerza gravitacional del cuerpo astronómico también disminuye y entonces acumula menos materia. La materia es menos retenida por la fuerza gravitacional del cuerpo astronómico, se mueve más libremente y en un momento podría llegar a escapar del planeta. Su movimiento, si es suficientemente grande, si la velocidad de movimiento es suficientemente alta, podría alcanzar lo que llamamos la velocidad de escape. ¿Y qué característica tienen los gases? Que sus partículas, componentes, son gases porque están en movimiento a altas velocidades. Eso lo explica la teoría cinética de los gases. Si no tienen moral, no tienen ética. La teoría sintética, no, cinética de movimiento, no con ese separado. Ok, ¿cómo es Marte? Porque lo que nos interesa es Marte. Lo que nos interesa también es la masa marciana. ¿Cuál es la masa de Marte? .642 por 10 a la 24. O sea, 4 por 10 a la 23. ¿Kilogramos? Sí, kilogramos. Son un montón, pero menos que en la Tierra. En el caso de la Tierra es ¿cuánto? 8 punto ¿qué? Si no me equivoco. La masa de la Tierra es por 10 a la 24. 5.9. ¿Ah, de Marte? De la Tierra. 5.97. No sé por qué dije 8. 5.9 o casi 6 por 10 a la 24 kilogramos. Esto hace que, ¿cuál viene el dato de aceleración de gravedad? ¿Gravedad? Sí. Sí, de la Tierra es 9.8. 9.8 metros entre segundo cuadrado. En Marte, 3.7 metros entre segundo cuadrado. Esto hace, la causa de la aceleración de gravedad es la masa planetaria. A mayor masa, mayor aceleración de gravedad. Esto, obviamente, la masa por la aceleración te va a dar la fuerza, según la ley de Newton.
Sí es cierto que la fuerza gravitacional la definimos en la forma tradicional de la cuarta ley de Newton, que es G igual a M1, M2 entre R cuadrada. ¿Bien? Pero con esto solo, con esta masa y esta aceleración, podemos entender fácilmente esta variable fuerza. Ahora, ¿viene la velocidad de escape? Sí. ¿De la Tierra cuál es? Es 11.2 kilómetros. 11.2 kilómetros sobre segundo. O sea, si alcanzamos esta velocidad, salimos del campo gravitacional de la Tierra. Es la velocidad que necesita cuando alcanza cualquier nave espacial que quiera ir a Marte, o a la Luna, o a Venus, o a Mercurio, o como New Horizons a Plutón. ¿Bien? 11.2 kilómetros en segundo. De Marte, De 5. menos de la mitad. 5 cerrado. Sí, 5.0. 5.0 kilómetros entre segundo. ¿Por qué? Porque la masa es menor. Esto lo explicamos tanto con la segunda ley de Newton como con la cuarta ley de Newton. Okay. ¿Esto qué implica? ¿Por qué la atmósfera de Marte es 1/100 de la atmósfera terrestre? En el caso de la Tierra es una atmósfera. Porque no tiene con qué retener los gases. Point. En cambio aquí sí detiene la gravedad hasta la botella de agua. Creo que se lleva. Ok. Sí, ahorita lo que experimentamos fue la masa de la botella de agua por la masa de la Tierra. El valor es ¡pum! Botellazo. Ok. ¿Cómo es Marte ahora? ¿Hace cuánto que se formó el sistema solar? Por la forma en la que planteó Laplace. La antigüedad del sistema solar es de 4 puntos, de la Tierra en particular, 4.5 por 10 a la 8 años. Es 4.500 millones. ¿O es a la 8 o a la 9? 4.500 millones. 4.500. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A la 9. 3, 6, 9. Me equivoqué en la potencia. Para no escribir el numerote ahí arriba. 4.5 por 10 a la 9 años. Bueno, es la misma antigüedad que tienen, la misma edad que tienen todos los planetas. Igualito, nacimos juntos. Somos gemelos. Pero muy diferentes, ¿verdad? Okay. Bueno, la Tierra y Venus no tanto. ¿Cuál es la masa de Venus? 4.87. 4.86. No, pero lo suponen en la aceleración de gravedad. No, la masa. 4. Vamos a ponerle 9, porque es 87 por 10 a la 24. La aceleración de gravedad. 8.9 metros entre segundo cuadrado. La velocidad de escape 10.4 kilómetros entre segundo. Atmósfera 90. A ver, las masas son en orden de magnitud muy parecidas de la Tierra y Venus. Por lo tanto, sus aceleraciones de gravedad, por lo tanto, su fuerza de gravedad y por tanto las velocidades de escape están en el orden de 10 a 11 kilómetros entre segundo. ¿Por qué la atmósfera de Venus es 90 veces más grande que la atmósfera de la Tierra? Si la fuerza de los planetas para atraer los gases y formar atmósfera depende de la masa,
Pues las atmósferas tendrían que ser muy parecidas, ¿no? ¿Por qué tiene más atmósfera Venus que la Tierra? Por Incluso está más cerca del Sol, está 50 millones de kilómetros más cerca del Sol, de la Tierra, y la presión del viento solar es mayor en Venus que en la Tierra. O sea, el soplido, el barrido por viento solar sería mayor en Venus que en la Tierra. Quiere decir que si fuera por efecto de arrastre por el viento solar, e incluso las tormentas que de repente arroja el Sol, pues debería haber barrido la atmósfera de Venus. ¿Por qué no la barre? Porque su masa es tan grande que la fuerza gravitacional ayuda a que retenga la atmósfera. Bueno, ¿y la Tierra por qué tiene una atmósfera 90 veces más pequeña? La masa es muy parecida y estamos más lejos del Sol, quiere decir que además la radiación disminuye, la presión de la radiación estelar disminuye de forma cuadrática inversa. Ya vimos la ley de propagación que funciona para la luz, funciona para todo, y que es el inversor al cuadrado, incluso funciona para la fuerza de gravedad, para la fuerza electrostática, para la fuerza magnética. ¿Se acuerdan que esas tres fuerzas tienen la misma forma matemática? Si cambiamos la G por E y la M por Q de cargas, lo que sea la constante eléctrica, la forma matemática es igual. ¿De qué depende la fuerza eléctrica? Del inverso al cuadrado de la distancia. ¿De qué depende la fuerza de gravedad? Del inverso al cuadrado de la distancia. Si en lugar de cargas eléctricas reemplazamos por polos, tenemos la fuerza magnética. ¿De qué depende la fuerza magnética? Del inverso al cuadrado de la distancia. ¿De qué depende la radiación solar, la intensidad de la radiación solar? Del inverso al cuadrado de la distancia. Entonces, cuando la luz del Sol, el viento solar, las tormentas solares llegan a la Tierra, son cuadráticamente menores que las que llegan a Venus. Y sin embargo tenemos menos atmósfera. Pero vamos a tener más. Eso lo veremos después cuando regresemos a la Tierra. Bueno, a regresar otra vez a la Tierra. Porque estamos interesados en terminar de entender qué carambas con Marte. Porque es a donde más misiones de investigación astrobiológicos se han enviado en el sistema solar. A Marte. Ha sido un desperdicio idiota de dinero. No sé. Pero Marte está más lejos que de Venus y que la Tierra, y por lo tanto la presión de radiación solar sería cuadráticamente menor. Debería tener más atmósfera, porque no la tiene. Por su masa, que es 10 veces más pequeña que la de los otros dos planetas, de 10 a la 24 a 10 a la 23. Es 10 veces más pequeña. La aceleración de gravedad evidentemente es 1/3 de la terrestre y de la venusina. De 9 a 3, poco más de 1/3, 3.7. Y la velocidad de escape, ¿La mitad? la mitad. Por eso es que no tiene atmósfera. Más allá de que le llegue el viento solar, el simple movimiento de las partículas gaseosas de los gases que formaron la atmósfera primaria de Marte hizo que escaparan al espacio. Sin embargo, quizá hace 4.500 a, digamos, del orden de 3.500, o sea, 3 por 10 a la 9 años, Marte debe haber tenido una atmósfera más densa. Al haber tenido una atmósfera más densa, la presión debe haber sido mayor. Y está en la zona habitable. Y había agua. Tenemos evidencia que pueden encontrar en el sitio web de las misiones de la NASA que les puse disponible en el CIPI, donde está la información que se ha obtenido a partir de las misiones de los dos rovers Spirit y Opportunity que mencionamos previamente en sesiones anteriores. Las dos misiones actuales, la Curiosity y la Perseverance,
donde no solamente las fotografías nos muestran un paisaje donde a lo lejos en las montañas o en las donde hay cortes en la corteza marciana, se observan capas de estratos de tipo geológico. ¿Y esas cómo se forman? Por la erosión. Cuando hay fluidos líquidos. El estudio de Marte, hecho principalmente con las ondas que han logrado descender y sobre todo las robóticas, porque un problema que hubo con las dos Vikings que nos aterrizaron eran, hagan de cuenta como esta palabra. Estaba todo plano, lleno de piedritas en el piso y arena. Como si fuera un desierto. No había mucho. No se ven montañas a lo lejos en las imágenes que se pueden encontrar de las que capturó y envió la Tierra las dos Viking en la década del 70. No. Las imágenes que enviaron ya las dos misiones Rover, Spirit y Opportunity, y las que han enviado en los últimos ya son más de 10 años en un caso y 5 años en el caso de la... O son deben ser casi 10 años en el caso de Curiosity, no recuerdo exactamente qué año fue. Y en 2020 que se envió la Perseverance, ya son 6 años, o van a ser 6 años. Estos robots recorrieron Marte en diferentes lugares, incluso entraron a cráteres, salieron de cráteres y lograron tomar imágenes tanto de los perfiles de los cráteres como de montañas que se ven en el paisaje marciano. Y en muchos de ellos se ven estratos de tipo geológico, que sabemos que en la Tierra se forman debido a la presencia de agua. Ahorita, Phoenix encontró agua sólida que sublima en verano y se precipita en invierno. Imágenes de las diferentes misiones robóticas rodantes han mostrado, vimos ya previamente, acá hasta torbellinos hay, han captado incluso la formación de nubes. Nubes que probablemente sean quizá de cristales de agua, cristales de dióxido de carbono, por las bajas temperaturas, que están suspendidos en la atmósfera marciana. Pero no hemos encontrado evidencia actual de escurrentías de líquidos, de lo que sea. Sí, las fotografías muestran que en el pasado, hace 3.000 años, 3.000 millones, no tendríamos, 3.000 millones de años, 3 por 10 a la 9 años, debe haber habido agua líquida. Y en el sistema solar, en la nube y en los remanentes, como pueden ser los asteroides, se han encontrado biomoléculas que deben haber formado parte de la corteza marciana hace 3.500 millones de años. Podemos hipotetizar que pudo haber habido síntesis abiótica, incluso de compuestos más complejos, por fenómenos climáticos, meteorológicos, dada la presencia de atmósfera, como un fenómeno climático meteorológico en la atmósfera terrestre es la producción de descargas eléctricas, le llamamos rayos o relámpagos, que son las fuerzas que usó como medio experimental en su protocolo experimental Miller para poder obtener los aminoácidos de manera biológica. Entonces, existieron en Marte las condiciones para que pudieran haberse formado más biomoléculas de aquellas que se formaron abióticamente en la nube de gas y polvo que forma el sistema solar. Sí. ¿Existió agua líquida? Sabemos que sí. Vamos a decir, hay huellas fósiles geológicas, no fósiles biológicas. Los estratos geológicos en el paisaje marciano. Hubo agua líquida. Pero esa agua líquida con esos compuestos químicos, incluso orgánicos, pudieron haber dado lugar a la formación de biomoléculas más complejas y a través de los procesos correspondientes haber formado algo parecido a las células. No lo sabemos, podemos especular. Podemos hacer especulaciones
informadas. Afortunadamente hay mucha información disponible en publicaciones científicas desde la década del 70 con las misiones Viking y más recientemente con las misiones que duraron, y todavía hay datos que están ahí siendo estudiados de los dos rovers, Opportunity y Speed, más la información que han brindado las misiones Curiosity y Perseverance, donde además ya estos dos robots, al ser más grandes, llevan más instrumentos, por ejemplo, espectrógrafos más eficientes para hacer un mejor análisis químico del suelo y de la atmósfera del suelo, bueno, del sustrato, obviamente, porque siempre como biólogo de áreas de ecología estoy prejuiciado a interpretar que el suelo es de origen biológico. El sustrato del lecho marciano ha sido más estudiado a mayor detalle en los últimos 10 años. Entonces ya sería, vamos a decir, parte de su trabajo semanal, el que busquen a ver qué información encuentran, como para poder empezar a hacer especulaciones de no responder a la pregunta que le hicieron a los investigadores de las Viking hace 50 años, ¿hay vida en Marte? Y contestaron no, nadie sabe, sino pudieran haber existido las condiciones para que pudiera haberse formado vida en Marte. Es decir, estamos respondiendo de manera especulativa, pero no fantástica. Estamos haciendo lo que en ciencia llamamos una especulación educada, una especulación informada. Y esto podría en un momento dado, si ustedes así lo deciden, pues, si es de su interés, podrían tomarlo como tema para su proyecto terminado, proyecto de investigación correspondiente. Con eso terminamos el día de hoy y seguiremos especulando sobre otras cuestiones próximamente. Nos vemos hoy estoy hablándonos el martes, de la próxima semana, que es la semana 10. Como el cuadro ese de grito. Vámonos.